El 45º presidente de los Estados Unidos y candidato presidencial a la Casa Blanca, Donald Trump, ha sido asesinado. Esta es la terrible noticia que ha estado a punto de ocurrir y que ha dado la vuelta al mundo como un tsunami. Por supuesto, habría sido el acontecimiento del mes, del año y probablemente de toda la década. Por fortuna, no ha sido así, aunque lo cierto es que ha estado muy pero que muy cerca. Fijaos en esta imagen, las balas le han pasado rozando, han estado a punto, hablemos claro, de volarle la cabeza al expresidente. De hecho, según parece, una bala ha impactado contra la parte superior de su oreja derecha. En este momento el mundo entero está consternado por lo que acaba de ocurrir hace apenas pocas horas. We do have some breaking news from the US we do need to go to now. There have been gunshots fired at a Donald Trump rally. 据美国媒体报道，美国前总统特朗普13号在 We begin this hour with breaking news. The former President Donald Trump has survived what law authorities are calling an assassination attempt at a rally. Trump se encontraba en la ciudad de Butler, en Pensilvania, uno de los estados donde se decidirán las próximas elecciones. El expresidente estaba dando un meeting cuando de repente se escucharon una serie de disparos y momentos después el expresidente aparecía en el escenario con la cara ensangrentada. This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. Pero, Alberto, ¿qué más sabemos? ¿Nos cuentas más detalles? Sí, Enrique, en este momento, en el momento en el que estamos grabando, todavía, lógicamente, no tenemos todos los detalles sobre este intento de asesinato, pero sí que algunas cosas parecen claras. Primero, que la actuación del servicio secreto ha dejado mucho que desear, entre otras cosas, porque algunas personas advirtieron de la presencia de un sospechoso en los tejados cercanos sin que hicieran absolutamente nada, porque la tribuna no estaba bien protegida, porque no barrieron bien la zona y porque dejaron al expresidente expuesto incluso después de los primeros disparos. Segundo, se sabe que en este momento ha fallecido al menos un espectador que estaba situado cerca de Trump, en la línea de tiro, y que otros dos han sido heridos graves. Así que no estamos, por tanto, ante un suceso sin trascendencia, sino ante la escena de un crimen. I would confirm for you that we did have one individual killed, and I know I heard somebody say about 2 victims. There were 3 in total besides the former president. So 2 critically wounded, 1 killed. Tercero, sabemos quién fue el tirador, que por supuesto fue batido por el servicio secreto. El FBI ha identificado al tirador como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, una localidad situada al sur de Pittsburgh, en Pensilvania. Este tirador hizo varios disparos antes de ser dado de baja utilizando un rifle semiautomático del estilo de una R-15, el tipo de rifle que, por cierto, la administración Biden quiere prohibir. La pregunta es, ¿quién era este tipo? Pues puede que os sorprenda a todos, pero hablamos de una persona sin historial criminal, un estudiante que en 2022 recibió un premio en matemáticas y ciencias y que estaba registrado como votante republicano. Aunque, eso sí, tiene una donación en 2021 de $15 a un grupo de activismo político progresista. Pero, ¿qué puede llevar a un tipo como este, aparentemente de lo más normal, a cometer esta barbaridad? Esa es la duda que ahora hay que despejar. Pero, si algo queda claro es que no es un buen indicio de cómo están las cosas. Por supuesto, en VisualPolitik esperamos que el expresidente se termine de recuperar y pronto vuelva a la normalidad, aunque probablemente eso no sea posible, porque para bien o para mal el atentado contra Trump puede haber cambiado la historia política de los Estados Unidos de América. Sobre el atentado todos sabemos lo que ha ocurrido, un tipo ha disparado, ha fallado y el servicio secreto le ha eliminado. Este es básicamente el relato de los hechos, pero lógicamente estamos en VisualPolitik y aquí venimos a hablar de lo importante, y precisamente por eso ahora nos toca preguntarnos por qué ha sucedido y sobre todo qué consecuencias puede tener este atentado. Y amigos, la primera pregunta es bastante clara. ¿Estamos ante algo que era previsible? ¿Alberto? Enrique, tenemos que remontarnos a más de medio siglo atrás, a 1972, para poder hablar del último intento de asesinato contra un candidato presidencial en Estados Unidos durante la campaña. En aquella ocasión contra George Wallace, candidato demócrata, recibiendo 4 disparos y dejándole para el resto de su vida en silla de ruedas. No fue el último intento de magnicidio.
El propio presidente, Ronald Reagan, sufrió un atentado en 1961 que le dejó casi 2 semanas en el hospital. Una bala se le quedó alojada a escasos 2,5 centímetros del corazón. En total, cerca de 20 presidentes o candidatos han sufrido atentados o intentos graves de magnicidio en Estados Unidos. Pero esta vez quizás es diferente. Es cierto que el atentado es obra de un lobo solitario, pero pocas veces el clima político y social había sido tan asfixiante. La polarización y la radicalización del discurso político están alcanzando niveles extremos y eso se nota. Sin ir más lejos, un estudio de YouGov, publicado hace apenas unos días, el pasado 8 de julio, apuntaba a que los simpatizantes demócratas y republicanos nunca antes habían tenido una opinión tan negativa los unos de los otros. Por ejemplo, más del 50% de los votantes republicanos cree que el Partido Demócrata es corrupto, deshonesto y antiamericano. Y por la otra parte, más de la mitad de los seguidores demócratas describen al Partido Republicano como peligroso, hipócrita y racista. Para muchos, Trump se había convertido en algo así como el anticristo de la política estadounidense. Y para otros, Biden en un anciano senil, perturbado y sobre todo un auténtico traidor. La política del odio está partiendo en dos la sociedad americana y eso quizás sea lo más preocupante de todo. Por cierto, como un apunte, esta no ha sido la primera vez que Trump se ha expuesto a un plan para acabar con su vida. De hecho, más bien ha sido la séptima. Por ejemplo, en junio de 2016, un ciudadano británico intentó robar la pistola de un policía de Las Vegas a solo unos pocos metros del atril donde Trump daba un discurso con el fin de dispararle. Luego, en noviembre de ese mismo año, también en Nevada, un hombre gritó haber visto un arma en pleno discurso de Trump, lo que hizo se suspendiera el acto. Y luego, ya en el poder, Trump estuvo recibiendo entre 2018 y 2020 de vez en cuando cartas con ricina, una sustancia biológica, como sabéis, muy dañina para quien entre en contacto con ella. El odio en su máxima expresión. Creo que hoy muchos analistas, pseudoperiodistas, youtubers de un lado y del otro deberían mirarse en el espejo y preguntarse cuál está siendo su contribución al clima político general. La estrategia de la división y del clic fácil puede terminar costándonos a todos muy caro. Por supuesto, aquí el propio trumpismo ha jugado un papel clave a la hora de alimentar esta situación. Pocos han utilizado la campaña de la polarización como ellos, incluso recurriendo a vídeos como estos. And in 2022, I'm going to blow away the Democrat socialist agenda. Pero vale, más allá de si un atentado como este era o no previsible, y más allá de si estamos ante una acción puntual o ante un auténtico problema de fondo, desgraciadamente yo me inclino a pensar por lo segundo, hay otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué impacto puede tener este atentado en la campaña a las presidenciales? Como os podéis imaginar, lo que ha pasado en Pensilvania va a suponer un antes y un después para la campaña, y probablemente no tanto por el atentado en sí, como por esta imagen. Esta que estamos viendo es quizás una de las imágenes más icónicas de las últimas décadas, y desde luego la fotografía más potente jamás tomada de Donald Trump. La sangre, el puño, la mirada, la bandera, el servicio secreto, lo tiene todo. A Trump le acababan de disparar, su camisa blanca estaba deshecha y su gorra roja ya no estaba sobre su cabeza. Su rostro estaba cubierto de sangre y él lo primero que hizo pese a todo fue levantarse y sacar el puño, la fuerza americana concentrada en una imagen. Y amigos, infraestimar el poder de la imagen sería un colosal error. El presidente Joe Biden hizo un comunicado poco después del atentado condenando enérgicamente el ataque. Everybody must condemn it. Everybody. Pero está claro que ahora sí juega muy por detrás del expresidente. Si hasta ahora el debate estaba centrado en la falta de vitalidad y fuerza de Biden, la imagen de Trump puede ser ya el golpe definitivo. Un presidente enérgico contra un presidente torpe y débil. En la campaña de Trump son perfectamente conscientes y ahora se preparan para un baño de masas. El Comité Nacional Republicano se ha apresurado a dejar claro que la convención de Milwaukee de esta misma semana no se cancela y que Trump, por supuesto, estará allí. Amigos, la radicalización y el odio son dos ingredientes que están volando por los aires la paz social. Últimamente estamos experimentando una nueva forma de hacer política donde todo vale y donde constantemente se despelleja al adversario. Entonces los decibelios suben y
todo se sale de control. Pero para hablar de las posibles consecuencias políticas, echemos, si os parece, un vistazo a un precedente que creo que viene muy pero que muy al caso. Lo que ha ocurrido en Pensilvania nos recuerda bastante a lo que le pasó precisamente a uno de los mejores aliados políticos del expresidente norteamericano. Estoy hablando de Bolsonaro. Y es que veréis, en septiembre de 2017 Brasil también estaba inmersa en una campaña política muy polarizada. Jair Bolsonaro se perfilaba en aquel momento como el principal rival del delfín de Lula da Silva, Fernando Haddad. Y entonces, en pleno mitin rodeado de seguidores, Bolsonaro fue apuñalado por un fanático religioso. Jair perdió el 40% de su sangre tras el ataque, y aunque logró sobrevivir, le quedaron secuelas muy serias en sus órganos internos. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque sin quererlo, aquel fanático radical eligió al siguiente presidente de Brasil. Y es que veréis, aunque el ataque mantuvo a Bolsonaro fuera del ring político durante unos cuantos días, en cuanto se reincorporó a la campaña, sus apoyos se dispararon. Es algo muy parecido a lo que ya le pasó a Ronald Reagan, cuyo índice de aprobación se disparó 22 puntos tras sufrir el atentado. And he said, I hope you get well quick, or you might have to make a speech in your pajamas. La cuestión es, ¿puede ocurrir algo así ahora con Trump? ¿Alberto? Pues fijaos en este gráfico. Esto que veis es la media de las principales encuestas electorales para las presidenciales. Desde el desastroso debate electoral que protagonizó Joe Biden, la intención de voto de Trump ha mejorado notablemente. Ahora, el atentado podría elevar aún más esa diferencia, por empatía y por el contraste que esto supone con la imagen pública que arrastra Joe Biden. De hecho, fijaos en lo que ha pasado en las casas de apuestas tras el atentado. Casi en el instante de producirse el atentado, la probabilidad de victoria de Trump se disparó 10 puntos hasta el 70%. Las apuestas parecen tenerlo muy claro. Y además, el atentado también ha provocado una cascada de apoyos al expresidente. Apoyos como estos parecen decirnos una cosa: el trumpismo puede estar viviendo su mejor momento. El intento de asesinato marcará un antes y un después, y desde luego aleja a los demócratas de revalidar la Casa Blanca. Y a ver, vale, a nadie en su sano juicio se le ocurriría culpar a Biden o al Partido Demócrata de estar detrás de este atentado. Eso, permitidme decirlo, se lo dejamos a Milei, que ha vuelto a tener una vez más un salvaje patinazo. Cito literalmente: con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria. Venga, ¿de verdad, Javier, responder a un atentado con una salida de pata de banco como esta? ¿De quién demonios estamos hablando? Porque de los demócratas o de la administración Biden, que yo sepa, no tiene mucho sentido decir algo así. Con estas declaraciones se hace un flaco favor a la democracia y a la convivencia. Vamos a ver que eres el presidente de Argentina, por favor, no un tertuliano de 3 al cuarto. ¿De verdad crees que en un momento como este es tiempo para sacar tajada y alimentar otra vez más y más y más el odio? Por favor. Lo siento, amigos, pero es que no me he podido resistir. Pero volviendo a Estados Unidos, la cuestión es que ahora el discurso político imperante puede darse la vuelta, ¿verdad, Alberto? Así es, Enrique. Para muchos, Trump ya no va a ser nunca más el verdugo al que se le puede acusar de dividir a la sociedad con sus insultos y malas formas, sino que serán sus adversarios los que, con sus actos y con sus declaraciones, dividen a la gente, generando incluso violencia. Esto es muy injusto, pero la política es así. Ahora Donald Trump puede convertirse en la víctima del odio, en un superviviente y hasta en la mismísima reencarnación del Capitán América si se lo propone. Los demócratas van a tener muy complicado revertir esta situación, y mucho menos aún si un exhausto Joe Biden sigue al frente de la campaña. Porque, además, esto ha ocurrido justo en plena campaña demócrata para forzar al presidente a hacerse a un lado. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el atentado? Pues que ahora tenemos, por un lado, a un superviviente, a una víctima del odio y la división, a un tipo enérgico que se levanta tras ser disparado sin titubear. Y por otro lado tenemos caos, debilidad, torpeza. Así que es probable que en los próximos días veamos cómo se dispara la intención de voto al candidato republicano. Y ahora ni siquiera está claro que un cambio de fichas en los demócratas pueda ayudar a revertir esta situación. El atentado del 13 de julio no solo supone un antes y un después para esta campaña, sino que también revela como nunca un ambiente social al límite, marcado por el odio al contrincante y el fuerte desencanto hacia el liderazgo del país. ¿Cómo acabará toda esta historia? Como siempre en VisualPolitik estaremos muy atentos para contároslo. Y de hecho, próximamente vamos a publicar un vídeo donde hablaremos acerca de si Joe Biden tiene o no que presentar
presentarse a estas elecciones. Por ahora el protagonismo es para todos vosotros. Decidnos qué pensáis que va a ocurrir a partir de ahora en los comentarios y abramos debate. Y como siempre, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros una vez más a VisualPolitik. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.